redes sociales, por decirlo de esta manera. No podemos venir, pues podemos conectarlo por la línea de WhatsApp y no perdernos el servicio. ¿Sí? De la misma manera, pues si no tenemos WhatsApp, podemos ir a YouTube, buscar ahí y ver las prédicas y escuchar las prédicas. ¿Sí? Siempre debemos de estar alerta, de estar pendientes, velar en todo tiempo. No es lo mismo, pero por si no podemos por motivos de trabajo o algo, quizás a veces estamos enfermos, ¿verdad? Con quebrantos de salud, pues podemos utilizarlo. Podemos utilizar esos medios para poder estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Mientras podamos venir a la casa de oración, siempre es aconsejable, es mejor venir. Amén. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al tema, amado hermano. El tema de esta hora de la mañana es: necesitamos esperar las promesas de Dios. ¿Sí? La Biblia está llena de promesas que Dios nos da a nosotros los creyentes. Está llena de promesas la Biblia. ¿Sí? Pero esto es, necesitamos esperar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esperar? Cuando tendemos como creyentes a no esperar, podemos desesperarnos. ¿Sí? Cuando literalmente con vuestros ojos no miramos la gloria de Dios, tendemos a tener pensamientos de desesperación. Como por ejemplo, ¿será que Dios está conmigo? Estoy orando, ¿será que Dios me escucha? ¿Sí? Por eso Dios nos va a hablar hoy de que es necesario que nosotros esperemos lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Amén. Para eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 5 vamos a leer. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Y estamos. ¡En victoria! La victoria mía es. Amén. Aunque no la veamos, pero Dios nos da la victoria. Amén. ¿Sí? La victoria es nuestra. Muy bien, ¿lo tenemos? Amén. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permitiste estar reunidos acá, estar congregados, Padre. Cada uno de los que estamos acá, Señor, venimos y nos presentamos ante tu presencia porque necesitamos de ti, Señor. Sin ti nosotros no podemos seguir adelante, Padre. En el camino del Evangelio, bendito Dios, necesitamos apegarnos cada vez más a ti, Señor. Necesitamos someternos cada vez más a ti para seguir adelante, para poder pelear la buena batalla de la fe, Padre. Por eso necesitamos palabra viva, palabra que descienda de los cielos, Padre. No palabra de hombre, sino palabra que descienda de los cielos, porque quien conoce nuestros corazones eres tú, Padre. Quien conoce lo que nosotros necesitamos eres tú, bendito Dios. Que seas tú que bendigas a cada uno de mis hermanos que tuvieron a bien estar acá, Padre, para escuchar tu voz, para darte gloria y honra, bendito Dios, a través de la alabanza. Que seas tú que utilices mi vida como un canal de bendición, Padre. Que seas tú que pongas las palabras adecuadas para aquel hermano que está esperando una respuesta, porque te ha dicho, Señor bendito, alguna petición y no la ha esperado, Padre. Tal vez ya la ha tenido en sus manos, bendito Dios, pero ha faltado la fe. Por eso, bendito Dios, te pido en el nombre de Jesús que abra los corazones de cada uno de los que estamos acá, bendito Dios, para que podamos entender tu palabra.
Porque tú vas a dar muchas respuestas, Padre, a muchas preguntas que se te hacen y a muchas peticiones que quizá todavía no hemos recibido. Pero debemos de estar alerta para poder escuchar tu voz, Señor. Debemos de estar pendientes, Padre de la gloria, porque tú has de hablar para la honra y gloria de tu gracia. También reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús, toda obra del diablo que quiere interponerse, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque tuya es la gloria, Padre, tuya es la honra, bendito Dios, porque solo tú te la mereces, mi Padre. Amén y amén. Bueno, hermano. Dice que necesitamos esperar la promesa de Dios. Amén. ¿Sí? Hay promesas de Dios en la Biblia para nosotros. Amén. Como creen en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa. Me voy pues a preparar lugar, pero volveré. Y sabemos que lo estamos esperando. Amén. ¿Sí? No te dejaré, no te desampararé. Amén. ¿Sí? Muchas promesas que podemos contemplar en la Biblia para nosotros los creyentes. Amén. Entonces, en este caso, según la historia, nuestro Señor Jesucristo empieza a darle instrucciones a sus discípulos desde un principio. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos nosotros que Él llamó a 12 discípulos, o sea, a 12 apóstoles, que estuvieron caminando con Jesús, fueron instruidos de lo que Jesús les decía, fueron enseñados y empezaron a aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Jesús? Quizá los eruditos de la palabra quizá podrán decir 3 años y medio, 4 años. Pero no lo describe con esa exactitud la Biblia. Pero sí describe que Jesús llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él. Amén. Y aunque Jesús a la gente les hablaba a través de parábolas, aún a sus discípulos les enseñaba todo. Les enseñaba, los instruía. Los discípulos estaban viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se meneaba en esta tierra. Sanaba enfermos, limpiaba leprosos. Cuánta cosa hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaban los discípulos, ahí estaban los apóstoles. Estaban pendientes, estaban aprendiendo, estaban siendo instruidos del mismo Dios. Amén. Pero en el libro de los Hechos dice, ya Jesús había resucitado entre los muertos, porque así lo había dicho. Entonces se les apareció de nuevo a ellos y durante 40 días y les enseñó de nuevo el reino de Dios. Estos discípulos, hermanos, podríamos nosotros decir que estaban preparados ya, preparados para ir a la guerra, preparados para ir a la batalla, preparados para evangelizar. Jesús les había dado autoridad, habían sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, esperen acá en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Como seres humanos podríamos decir, pero ellos estaban preparados ya. ¿Cuánto tiempo con Jesús? ¿Cuántas maravillas habían visto que Jesús había hecho? Jesús les había dado autoridad. Leemos los evangelios, Jesús les da autoridad a los discípulos. Podríamos decir, estaban ya preparados, pero aún Jesús les dijo, ustedes deben de esperar. Antes que tú, Pedro, des tu primer discurso, tú debes de esperar todavía. Debes de esperar la promesa del Padre. ¿Sí? Literalmente el apóstol Pedro quizá pudo haber dicho, yo ya estoy preparado, caminé desde los inicios con Jesús, he visto cómo Jesús sana a los enfermos y Jesús me dio la autoridad, pero aún Jesús le dice, tú debes de esperar la promesa del Padre. Entonces los discípulos esperaron, ¿y cuál era esa promesa que iba a venir? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabía mismo que Él había instruido a los discípulos, a los apóstoles, les había enseñado la palabra, les había dicho cómo ellos tenían que echar fuera a los demonios con ayuno y oración. ¿Cuántas cosas no les enseñó a sus discípulos? Mas sin embargo Jesús sabía que ellos todavía no estaban preparados para recibir lo que iba a venir, hermano. Porque después de esto, cuando Jesús se va, si nunca hubiesen recibido la promesa, si nunca hubieran esperado, nunca el apóstol Pedro hubiera dado su primer discurso. Nunca el apóstol Pedro hubiese ganado más de 3,000 almas, hermano. Jacobo fue muerto a espada. Jamás Jacobo hubiese permitido que le quitaran la vida por Jesús. Quizá podían estar preparados literalmente, pero espiritualmente Jesús sabía que les hacía falta algo. Por eso Él mismo les dijo, ustedes deben de esperar la promesa. Y yo voy a enviar esa promesa, el Espíritu Santo. Porque cuando ustedes reciban la promesa del Espíritu Santo, ustedes van a empezar a ir a evangelizar. Y aunque los principales sacerdotes te amedrenten, Pedro, tú vas a seguir dándome la gloria. Si el apóstol Pedro solo hubiese dicho, no espero la promesa, mejor me voy a evangelizar. De todos modos, yo ya lo sé todo.
el apóstol Pedro llega, evangeliza, hermano, no se convierte en ninguno. Pongámonos a pensar en esto si ellos no hubiesen obedecido eso. No se convierte en ninguno. Los principales sacerdotes le dicen al apóstol Pedro, en ninguna manera ya no prediques más en Cristo. Amedrentado por aquellos principales sacerdotes, Pedro ya no hubiese seguido evangelizando. Pero ¿por qué siguieron estos discípulos a pesar de lo que les hacían? Los metían a la cárcel, los perseguían. Jacobo fue muerto a espada según el libro de los Hechos. Esteban apedreado, pero ¿por qué ellos seguían? Porque ya tenían la promesa del Padre, el Espíritu Santo ya moraba en ellos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a pesar que ellos estaban instruidos, literalmente hacía falta algo. Siempre cuando Dios todavía no ha respondido a nuestras oraciones, a vuestras peticiones, si Dios no las ha respondido aún, es porque todavía falta algo. Amén. No debemos de desesperarnos, hermano. Debemos de esperar pacientemente la promesa de nuestro Dios. Porque a veces como seres humanos, nosotros acá no tenemos a vuestros esposos o a vuestras esposas, empezamos luego. Cada día, hermano, no me dejará mentir, cada día. Aquel que no tiene a su esposo, está orando por el esposo. Señor Jesús, trae a mi esposo. Aquel que es al revés, hermano, cuando está el hermano acá y no tiene la esposa, de continuo está pidiéndole a Dios. Amén. Cada vez que se arrodilla le pide a Dios por el esposo, de continuo. De la misma manera, si nosotros como padres ya estamos acá, pero vuestros hijos no, de continuo, hermano. Si 3 veces nos postramos ante la presencia de Dios, las 3 veces le encomendamos a Dios a vuestros hijos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermano, como seres humanos creyentes, nosotros empezamos a pedirle a Dios y a pedirle a Dios por aquellos hijos, por aquellos padres, por aquel esposo, para que Dios los traiga. ¿Sí? Empezamos a pedirle a Dios. Pero ¿por qué muchas veces, hermano, no miramos nosotros la respuesta de Dios? Muchas veces, hermano, nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que realmente Dios escucha mi oración? Porque cada vez mi hijo va de mal en peor. Cada vez el esposo inconverso va de mal en peor. No hay señales de que se quiera arrepentir. Pero nosotros estamos clamando, nosotros estamos orando, pero no vemos la gloria de Dios literalmente. Y por eso es muy necesario que nosotros esperemos, hermano, las promesas de Dios. Porque si Él ha dicho que los va a traer, los va a traer. Debemos de ser pacientes, seguir orando. Porque si aún no los ha traído, hermano, déjeme decirte, muchas veces Dios espera hasta que el hombre o el ser humano llegue a fondo. Dios espera que aquel hijo alcohólico, él mismo reconozca que es un pecador. Por eso es muy necesario, por eso a veces Dios todavía no ha traído a aquellos hijos, a aquellos esposos, todavía no los ha traído, porque Dios está esperando el momento que ellos decidan buscarlo a Él. Amén. Y a veces quizá nosotros tendemos a desesperarnos porque, Señor, si yo voy a la iglesia, yo persevero, tomo privilegios, yo hago esto, yo ofrendo, yo diezmo, me quedo sin comer, Señor, por tal de estar bien contigo, pero no hay modo que vengan mis hijos. Hasta van de mal en peor mis hijos. Empezamos a decirle, Señor, ¿qué está pasando, Padre? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y empezamos a decirle a Dios, ¿por qué no miramos la gloria de Dios? Y Dios dice, sí, yo te lo he prometido, serás salvo tú y tu casa, pero un momento, sé paciente, espera, en el momento adecuado yo voy a traer a tus hijos. Amén. En el momento adecuado yo voy a traer a aquel esposo. Aleluya. Solo hay que ser pacientes y saber esperar, hermano. Amén. Cuando estos discípulos esperaron la gloria de Dios, no hubo quien los sacara del evangelio. Predicaron aunque los amenazaron, los apedrearon y los mataron, los perseguían, hermano, les quitaban de todo, siempre estuvieron dándole la gloria a Dios. Amén. Cuando Dios traiga a aquellas personas que nosotros los hemos puesto en manos de Él, cuando Dios los traiga, nadie los va a sacar del evangelio, hermano. Amén. Y vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Pero los discípulos pudieron decir, si esperan o no, pudieron decidir esperar o no. Nosotros debemos de decidir esperar la promesa de Dios. Muchas veces estamos pasando momentos difíciles, momentos complicados. Y se nos viene aquel pasaje de la Biblia donde dice, no te dejaré y no te desampararé. Una promesa de Dios. Pero a veces tendemos a decir, es que yo siento que Dios ya me dejó. Yo siento que Dios me desamparó. Ese es un problema, hermano. Tendemos a decir, yo siento que Dios no le gusta, no le agrada lo que estoy haciendo.
Hay ausencia de Dios muchas veces en la vida del creyente, porque no esperamos la promesa de Dios. Tendemos a desesperarnos. Y el problema de no esperar la promesa de Dios es de que empiezan los designios de nuestro corazón, pensamientos erróneos. O sea que de nada sirve que yo vaya a la iglesia, porque siempre hay problemas en el hogar. O sea que de nada sirve que yo persevere en la iglesia, que tome privilegio. O sea que de nada sirve. Entonces ya no voy. Ahí está lo malo. Cuando no sabemos esperar la promesa de Dios, tendemos a alejarnos de la presencia de Dios. Y es lo que Dios menos quiere para lo que estamos acá. Por eso nos está hablando a tiempo. Si Dios ha dicho que tú y tu casa le van a servir a Él, debemos de aferrarnos a esa palabra. Y aunque veamos a vuestros hijos de mal en peor, nosotros sepamos que en cualquier momento Dios va a hacer la obra. En cualquier momento Dios va a traer a aquel hijo, a aquella hija o a aquel esposo. Aún así pasen 10, 15, 20 años, Dios va a cumplir su promesa. Amén. Solo es de creerle y de ser paciente. Si estamos procurando hacer las cosas bien, seguir procurando hacer las cosas bien y cada vez mejor. Porque Dios hará lo que tiene que hacer, hermano. Las promesas de Dios son vivas para nosotros. Debemos de aferrarnos a ellas. Entonces nuestro Señor Jesucristo sí, estaban preparados los discípulos, pero les dijo que se esperaran. Nosotros estamos preparándonos, hermanos, perseveramos en el Evangelio, sí. Pero un momento, Dios va a traer a aquellas personas a su tiempo. Amén. No nos desesperemos. Aleluya. Hermano, pero cada vez que vengo a la iglesia y persevero, mi casa, ¿hay más problemas en casa? Porque a veces decimos que cuando le sirvo a Dios hay problemas en casa. Porque hay alguien que no le gusta, hermano. Hay una persona que nosotros lo tomamos como enemigo, que no le gusta que nosotros le sirvamos a Dios. Por eso muchas veces se levanta, hermano. Pero nosotros debemos de reprender en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Dios sabe, hermano, que cuando nosotros nos postramos ante su presencia, esas oraciones y esas peticiones llegan al tercer cielo. Amén. Dios no nos ignora como quizá muchas veces nosotros en el tiempo antiguo lo ignoramos. Cada lágrima que ha salido de vuestros ojos, Dios la toma en cuenta, hermano. Por eso, aunque tú veas que tu hijo vaya de mal en peor, o tus padres, o aquel que tú amas va de mal en peor, tú sigue perseverando, sigue esperando la gloria de Dios, porque en cualquier momento Dios hará. Amén. Amén. No hay que desesperar. Hay muchas peticiones que nosotros ponemos delante de Dios. ¿Y cuántas veces no las miramos? Señor, te he pedido quizá por un trabajo. Te he pedido por un trabajo, Señor. Procuro estar todos los días de culto, procuro, Señor, ofrendar. No hay día que no ofrende, no hay quincena o fin de mes que yo no dé mi diezmo, pero yo no veo que haya algo que me haga prosperar en el trabajo. Tú dices que vas a abrir las ventanas de los cielos, pero yo veo que no las abres. Como no miramos literalmente, hermano, lo que Dios nos ha prometido, tendemos a dudar. Si Dios ha dicho que va a abrir las ventanas de los cielos, las va a abrir. Amén. Solo debemos de esperar el tiempo de Dios. Aleluya. Si nosotros estamos procurando darle a Dios lo que es de Dios, hermano, Dios nos va a colocar en mejores trabajos, sí, pero Dios lo va a hacer a su tiempo. No vaya a ser, hermano, que Dios nos ponga en un lugar de trabajo mejor que el que tenemos y por ese trabajo ya no vamos a venir a la iglesia. Por eso hay que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios diga, estás preparado para que después de ser un trabajador ya seas un jefe, entonces Dios te va a colocar. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero va a ser en el tiempo de Dios. Aleluya. La respuesta va a venir en el tiempo de Dios. Entonces debemos de estar esperando esa promesa y que vuestro semblante espiritual no decaiga. Que no nos pongamos tristes. Que no digamos, si por demás es que todo mundo me levante temprano el día domingo, mejor sería que me levantara a las 9. 10. A las 10, dice el pastor. Tanto esfuerzo para nada. De todos modos yo veo yo miro que mi familia va mal. Yo miro que yo espiritualmente estoy mal. Aquellos que yo amo están mal. Yo siento que no está sirviendo de nada los esfuerzos que estoy haciendo. Porque a veces se hacen esfuerzos, hermano. Hay quienes trabajan de lunes a sábado, hermano, todos los días. Y luego todavía quisieran descansar o dedicarle el tiempo a sus hijos. Mas sin embargo dicen, no, yo voy a ir a buscar a Dios. Y aquí estamos, buscando la excelencia de nuestro Dios. Aleluya. Y a veces tendemos a decir, por gusto es que me esfuerzo.
No veo la gloria de Dios, no veo respuesta de parte de Dios, y Dios está hablando en nuestras vidas, y Dios está diciendo que Él es fiel y justo, y Él ve los esfuerzos que tú y yo estamos haciendo. Pero solo esperemos, no nos desesperemos. Dios está con nosotros. Dios nunca nos ha dejado, porque Él dice: yo nunca los voy a dejar. Voy a estar con ustedes hasta el fin de este mundo. En pocas palabras, voy a estar con ustedes. O yo vengo o la muerte los sorprende. Yo voy a estar con ustedes. En los momentos difíciles, de tristeza, de dolor, como de gozo, ahí estoy yo también. Solo debemos de confiar en Él, hermano. Porque si nos desesperamos, tendemos a perder. Si podemos ver el ejemplo de Noé, hermano, allá en el capítulo 6, versículo 9 de Génesis. Dios le dijo a Noé que Él iba a hacer llover durante 40 días y 40 noches. Iba a destruir a todo ser humano, hermano, excepto los que entraron en el arca. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Hoy en día cualquiera que, si tú vas quizás al mar y le dices que hagan un barco, cualquiera lo hace porque hay mar y va a venir lluvia. Pero en ese entonces no había ni llovido en la tierra, hermano. Pero si Dios dijo que iba a llover 40 días y 40 noches, y le dijo a Noé que hiciera el arca, Noé obedientemente formó el arca. Hizo el arca, hermano. Aunque quizá muchos le podrían haber dicho: este está loco, ni mar hay acá, y ni siquiera llueve, y él está haciendo un arca. Mas sin embargo, Noé confió en lo que Dios le había dicho. Noé empezó a formar el arca, hermano, y Dios lo que dijo lo hizo, hermano. Llovió durante 40 días y 40 noches. Pero Noé confió siempre en Dios, siempre en lo que Dios le había dicho. Entonces es muy necesario, hermano, que a pesar de las circunstancias, quizás Noé lo pudieron haber dicho: este está loco, miren lo que está haciendo. Aún en la propia familia muchas veces dice: miren lo que está haciendo este. Porque aún la misma familia quiere servir de piedra de tropiezo, hermano. Aún la misma familia le dice a aquel padre de familia: ¿para qué vas a buscar a Dios? Mira cómo están tus hijos. En vez de decir: sigue buscando, sigue pidiéndole a Dios por tus hijos, Dios los va a traer. Muchas veces la misma familia se encarga de decirle a uno: ya no vayas a buscarle las promesas de Dios, ya no vayas a orarle a Dios. ¿Para qué tanto que lo buscas a Dios si tus hijos van de mal en peor? Aún la misma familia, lamentablemente, hermano. Pero Noé, a pesar de todo lo que le pudieron haber dicho, Noé siguió confiando en Dios. A pesar de todo lo que nos puedan decir, nosotros debemos de seguir confiando en el que vive y reina y permanece para siempre, hermano. Él va a cumplir lo que ha dicho. Aunque hayan problemas en el hogar, busquemos a Dios. Aunque vayan las cosas de mal en pie, busquemos a Dios. Aunque estemos tristes muchas veces, busquemos a Dios. Porque Él hará, hermano. Él envió el Espíritu Santo para consolarnos. Cuando estemos tristes, hermano, debemos de postrarnos ante su presencia, y el Espíritu Santo empieza a consolarnos, hermano. A enjugar toda lágrima de vuestros ojos. Empieza a darnos paz en momentos de turbación, a darnos fuerza cuando sentimos que estamos débiles, literalmente, y el Espíritu de Dios nos fortalece espiritualmente. A pesar de las circunstancias, Noé siguió confiando en Dios. Si Dios dijo que iba a llover, va a llover, dijo Noé. Si nosotros hemos dicho y sabemos que la promesa de Dios dice que Él va a venir, debemos de confiar que Él viene. Porque tienen aquellos pensamientos de decir: dice que Cristo viene, pero ya desde que estuvo mi bisabuelo le empezó a predicar que Cristo viene y no hay modo que venga. Y a veces hay pensamientos, y yo no sé que si Cristo va a venir o no va a venir, porque no sabemos esperar la promesa de Dios. Es muy necesario que esperemos la promesa de Dios. Si Él dijo que iba a venir y que fue a preparar morada, y luego viene y nos va a tomar a nosotros mismos junto con Él, es porque así va a ser, hermano. Él se fue, pero también va a venir. A pesar que nos diga: ya no siga así. Siempre han dicho que Cristo viene y nunca viene. A pesar de los inconversos que puedan decirnos eso, nosotros debemos de estar confiados que Cristo dijo que Él iba a venir y va a venir para la gloria de Dios. Porque a veces sí, el enemigo tira los dardos y muchas veces sí se recibe. ¿Será que realmente Cristo va a venir? ¿Será que existe un cielo y un infierno? No, hermano, sí existe. Sí existe el cielo y el infierno. Existe Dios y el diablo, que Dios lo reprende. Amén.
A pesar de lo que nos pueda estar rodeando, hermano, dificultades, aunque veamos las cosas mal, sigamos confiando en Dios. Aleluya. No nos apartemos de perseverar. Si tú crees que estás haciendo las cosas bien, sigamos haciendo las cosas bien. Amén. Porque hubo un varón que sí se desesperó, hermano. Desde el capítulo 9 de Primera de Samuel, si tú lees capítulo 9 y llegas hasta el capítulo 13, tú te vas a dar cuenta, hermano, de un rey llamado Saúl. Este varón sí se desesperó. Ya Dios le había dicho, hermano, a través del profeta Samuel, que bajara a un lugar que se llamaba Gilgal, que esperara ahí durante 7 días. Que ahí iba a llegar Samuel y le iba a decir lo que tenía que hacer. Lamentablemente, hermano, cuando Saúl llega a ese lugar, espera precisamente los 7 días. Pero no esperó que se terminara el día 7. Como seres humanos sabemos de que el día tiene 24 horas. Saúl sí esperó el 7º día, pero no esperó que finalizara el día. Samuel nunca le dijo a qué hora iba a llegar. Él le dijo, tú debes de esperar el día 7º, que ahí yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Pero ¿sabes por qué se desesperó Saúl? Porque Saúl estaba teniendo una gran batalla contra los filisteos. Los filisteos venían al ataque del ejército de Israel, hermano. Y cuando Saúl ve que vienen todos los filisteos, como la arena del mar, no se podían ni contar, hermano, todo lo que venían en contra de Saúl, siendo el rey. Cuando Saúl se va a dar cuenta, hermano, el ejército se le empieza a desertar, se empieza a ir. Se empezaron a esconder entre cuevas, hermano. Le tuvieron miedo al enemigo. Entonces Saúl se empieza a dar cuenta, hermano, de que la gente se le va y el ejército enemigo viene contra él. Pero no viene Samuel. Ya es el 7º día y no hay modo que venga Samuel. Pero Samuel dijo que iba a llegar, hermano. Saúl estaba metido en graves problemas porque venía el ejército contra él. Y solamente él y su hijo tenían armas. Tú puedes leer la historia, hermano. Entonces, todo el ejército de Saúl se empieza a ir, se queda solamente él y 600 hombres con él. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los que se quedaron con él estaban temblando de miedo. ¿Tú te imaginas un rey con su ejército y que el ejército esté temblando, hermano, y que venga delante de ti todos los filisteos o otro ejército en contra tuya y estaban temblando? Entonces Saúl se desesperó tanto que no decidió más esperar a Samuel. Entonces él vino y dijo, traigamos el sacrificio, hagamos la ofrenda a Jehová, hagamos los holocaustos, y empezó a hacer alocadamente. Cuando él terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Y le dice, Saúl, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué hiciste alocadamente? Has hecho lo malo, has desobedecido la palabra de Dios. Dios hubiese confirmado tu reino, mas ahora te ha desechado, porque has desobedecido. Tú tuviste que haberme esperado. Pero viendo Saúl todos los problemas que tenía, viendo el gran ejército que le venía, viendo que la gente se le iba y los únicos que estaban temblando, todo eso lo llevó a desobedecer a Dios. Cuando él terminó de hacer el sacrificio, vino Samuel. No esperó las 24 horas. No esperó realmente que finalizara el día. Esperó el día 7º. Esperó los 7 días. Pero no esperó, hermano, que finalizara el día. Samuel nunca dijo la hora. Pero Samuel tenía que llegar y llegó. Si nosotros interpretamos esta palabra, muchas veces todos los problemas que podamos tener, hermano, nos ahogan tanto que no nos permiten ver la gloria de Dios. Aleluya. Muchas veces tenemos tantos problemas como Saúl veía venir a los filisteos, tantos problemas que hay en casa, pero no miramos la gloria de Dios. Si Dios le dijo a Saúl espiritualmente que iba a llegar la salvación ahí. Si Dios ha dicho que aquellos van a venir, hermano. Debemos de esperar el preciso momento y no ahogarnos o desesperarnos como Saúl. Saúl se desesperó, hermano, y desobedeció. Muchas veces como creyentes nos desesperamos porque no vemos la gloria de Dios y lo que hacemos es irnos de la iglesia. Por eso Dios nos está hablando a tiempo. Si yo he tomado en cuenta tus oraciones, esas lágrimas derramadas, yo las he tomado en cuenta. Solo espera mi tiempo. Que no te ahoguen los problemas, que no te ahoguen los momentos económicos difíciles, que no te ahogue la enfermedad. Sigue esperando la
Saúl se desesperó, hermano, porque no veía la gloria de Dios, no venía el profeta Samuel. A veces nos desesperamos porque no miramos la gloria de Dios. Quisiéramos orar, Señor, ayúdame económicamente, y queremos que ya nos toquen la puerta y nos regalen 5,000 quetzales rápidamente. Señor, sáname, queremos que levantar y hagamos sano. Nos desesperamos porque no miramos la gloria de Dios. Porque miramos, Saúl solo miraba al enemigo. Son muchos, decía Saúl. No miraba que va a venir el profeta Samuel, le va a orar a Dios y Dios nos va a dar la victoria como lo ha hecho. Porque la victoria es nuestra. Amén. Saúl nunca se puso a pensar de que Samuel iba a llegar y le iba a orar a Dios y Dios le iba a dar la victoria. Saúl lo que miraba eran los problemas. Saúl lo que miraba era que la gente se le iba. Saúl lo que miraba era que sus soldados estaban temblando. Muchas veces como seres humanos miramos todo, pero no miramos que Dios puede hacer cosas grandes, hermanos, en nuestras vidas. Porque haber algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Pero a veces como creyentes nos ahogamos, solo vemos los problemas. Vemos lo grande de los problemas, pero no vemos lo grande que es Dios. Aleluya. Dice la alabanza, sol detente, Gabaón, dice, y se detuvo el sol, hermano. Amén. Podemos ver la fe que tenía Josué. Aleluya. Cómo se detuvo el sol. Amén. Entonces es muy necesario, hermano, que no solo veamos los problemas, sino que sigamos confiando en Dios. Aunque vengan cosas grandes a vuestra vida, nosotros sigamos esperando la promesa de Dios. Que nunca salga de vuestra boca decir, ya Dios me dejó. Porque Él ha dicho, nunca te voy a dejar. Nadie te va a poder hacer frente. Tú sigue perseverando, pelea la buena batalla de la fe. Tú preocúpate por servirme a mí y yo me preocupo por aquellos. Tú solo pon tus peticiones delante de mí que yo haré. Amén. Y si yo lo hago en ese momento, dame la gloria a mí. Y si tienes que esperar, espera también. Amén. Pero desde que nosotros le ponemos a Dios, a nuestras familias, debemos de estar confiados que Él tiene el control, hermano. Aleluya. Ayer en el transcurso de la alabanza estaba pidiendo, hermano, para la gloria de Dios, estaba pidiendo por un varón. Que sea Dios el que lo agarre, que lo levante, que lo ayude, hermano. Y en eso viene Dios y me dice, sí, yo tengo el control. Ah, bueno, está bien. Aleluya. Después de estar clamándole, hermano, orando y orando y orando, Dios me dijo, tranquilo, sí, yo tengo el control. Amén. Bueno, él me cerró la boca, hermano, y empecé a darle gloria a Dios, ¿sí? A veces estamos clamando y clamando porque nosotros como seres humanos queremos hallarle solución a los problemas y nosotros mismos queremos solucionar cuando es Dios el que lo va a hacer. ¡Aleluya! Dios va a solucionar los problemas en el hogar, Dios va a solucionar los problemas en el trabajo y en nuestras propias vidas. Dios los va a solucionar. Amén. Solamente Él te dice, confía en mí y sabe esperar. Ten paciente que yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Pero Saúl desobedeció, hermano. Y Dios lo desechó. Cuando Saúl acababa de sacrificar el holocausto o la ofrenda, llegó Samuel. Muchas veces llevamos quizás 5 o 10 años clamando por un alma para que Dios venga. Cuando ya Dios va a hacer la obra, hermano, cuando Dios va a hacer la obra, el creyente se desespera y se va. A veces estamos a punto de recibir la bendición de Dios, pero como no supimos esperar otro poquito más, nos desesperamos y nos vamos. A la puerta estaba Samuel ya, hermano. Solo tenía que esperar, aguantar un poco más. Dios nos dice, solo espera un poco más, aguanta un poco más. Que las bendiciones vienen, la gloria de Dios tú la vas a ver. Amén. Solo espera, no seas impaciente, no te desesperes, sigue perseverando, lo estás procurando hacer lo mejor posible, sigue adelante. Amén. Pero Saúl se desesperó, hermano, porque lo que veía en sus ojos era tormentoso. No nos desesperemos. Por más problemas que haya, sigamos adelante. Amén. Sigamos perseverando. Aunque aquellos hijos vayan de mal en peor, nosotros digamos, ahí va el evangelista, ahí va el profeta, ahí va el que Dios va a utilizar para la gloria de su nombre. Amén. Aunque aquellos parientes digan, hombre, ¿para qué vas a seguir orando por tus hijos? Digan, ellos ya no tienen remedio. Bien, hermano. Si para Dios no hay nada imposible. Amén. A ver, los mismos parientes dicen, ya no tiene remedio, fulano de también tiene remedio, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Porque Él me cambió a mí, así puede cambiar a esa persona. Aleluya. Un varón que también Dios le dio una promesa. En Génesis capítulo 15, tú puedes leer todo el capítulo 15, puedes decir también ahí mismo, solo que en el capítulo 18. Dios le da una promesa a Abraham de que iban a hacer un hijo.
del 15 al 18 no enmarca lo que es los años que pudieran haber pasado. La Biblia no lo enmarca. Por eso yo no me atrevo a decir cosas que no están en la Biblia, hermano. Al menos que alguien me diga, mira, aquí dice que pasaron 30 años, entonces yo lo puedo decir. De lo contrario, yo no puedo decir eso. Entonces, en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham que le iba a nacer un hijo, que le iba a heredar un hijo de él. Abraham recibe la promesa. Quizá en el momento que Dios le da esa promesa a Abraham, quizá en ese preciso momento, Abraham estaba de una buena edad. Sara todavía estaba de una buena edad para concebir el hijo. Quizá para cuando Dios le da esa promesa a Abraham, quizá pudieron haber dicho, sí, Dios nos va a dar el privilegio de ser papá. Quizá era fácil de creer esa promesa. Era fácil de creer. Pero en el transcurso del tiempo, hermano, llegamos al capítulo 18 y nos damos cuenta que ya Abraham era viejo. Ahí ya estaba un poco complicada la cosa. Porque de joven que Dios le había dicho, tu mujer va a concebir un hijo, bueno, podríamos decir está bien. Pero en el capítulo 18 nos damos cuenta que ya Abraham estaba viejo. Y nos damos cuenta que ya Sara le había cesado, según la escritura, la costumbre de la mujer. En pocas palabras, ya era imposible que ellos pudieran ser papás. Ahí la promesa estaba más difícil. Pero ¿quién lo había dicho? ¿Quién lo había prometido? Dios. Dios lo había prometido, hermano. Porque cuando Dios nos promete algo y nosotros lo estamos pasando es bien fácil. Cuando todo está bien en el trabajo o nuestra vida, todo está bien en casa, todo está bien, hermano, es fácil decir sí, que Dios no lo deja a uno. Ahí es fácil. Cuando nosotros veamos el plato de comida, sí, que Dios nunca me ha dejado sin comida. Pero ¿qué pasa cuando ya no miramos la situación así? ¿Qué pasa cuando hay problemas? ¿Será que nos podríamos atrever a decir sí, es que Dios no me deja? Y la de la parte, no que no te deja como la de Jacob. Como la de Job, ¿verdad? Como la mujer de Job. ¿Será que ahí podríamos decir esas palabras, hermano? Entonces, en el capítulo 18 ya la Biblia describe que ya Abraham estaba viejo. Ahí la promesa estaba más complicada. Ahí que se cumpliera estaba más complicada literalmente. Ya Sara estaba vieja, por eso hasta se rió. Mas sin embargo Dios le dice a Abraham, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Si yo te he dicho que tu mujer Sara va a concebir un hijo, es porque lo va a hacer. Y fue así, hermano. Amén. Pero si Abraham se hubiese puesto a pensar como lo hizo Sara, que por eso se rió, es que ya estamos viejos, ya no vamos a poder. No, Abraham siguió creyendo a Dios, por eso le fue contado por justicia. Porque él le creyó a Dios, hermano. Pero si ellos se hubieran puesto a pensar que estamos viejos, que ya no podemos, mas Dios le dijo, no hay nada imposible, hermano. Siguieron confiando. Abraham siguió confiando. Si nosotros nos ponemos a ver las cosas que podamos estar viviendo, hermano, y no nos podemos a ver a Dios, puede que nosotros no recibamos la promesa por insensato, como lo hizo Sara, que se rió. Porque creemos que Dios no puede hacer la obra cuando Dios sí la puede hacer, hermano. Si para Dios no hay nada imposible. Si Él dice que Él lo va a hacer, Él lo hace para la gloria de su nombre. Y para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Para ellos era tan imposible que Sara quedara encinta porque ya le había cesado la costumbre de la mujer. Era tan imposible que pudiese Abraham engendrar un hijo, pero Dios lo hizo posible y lo que Él había dicho lo cumplió. Ahora fue en el tiempo de Dios. Si tú te das cuenta, fue cuando Dios dijo, cuando Dios determinó hacerlo, no cuando Abraham o Sara quisieron. Hay que ser pacientes y saber esperar el tiempo de Dios. Porque a veces queremos que sea nuestro tiempo o en nuestro momento, cuando Dios, hermano, tiene otro tiempo y otro momento. Porque tus pensamientos, dice Dios, no son los míos. Y tus caminos tampoco son mis caminos. Por eso es muy necesario que como creyentes esperemos a ver la gloria de Dios. Y de lo que le hemos pedido en oraciones, Dios lo dará. Y Dios la responderá conforme a su tiempo y su voluntad, hermano. No nos desesperemos. Pongámonos de pie. Si en algún dado caso, hermano, que Dios bendiga a los hermanos que van a ver la prédica a través del YouTube.